agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Original TV con Darío Medrano está en el aire. Gracias por su fidelidad todos los domingos aquí a la 1 de la tarde. Señores, la situación económica que espera a los dominicanos no es muy halagüeña. A decir de los titulares de los periódicos y de lo que uno ve en el mundo entero. Petróleo caro, llegó el tiempo del petróleo caro, pero a todo esto, una reforma fiscal está preparando el gobierno y que ya no puede esperar más del año que viene. Viene zumbando esa reforma fiscal. ¿Qué va a significar? Bueno, que la situación económica para todos los dominicanos será más difícil. Vienen tiempos difíciles en los que tendremos que controlar más el gasto del gasto, porque lo que se está administrando es muy poco, lo que se está consumiendo es lo más necesario. Eso significa que vamos a tener que consumir lo necesario de lo necesario. República Dominicana es un país con una economía basada en arroz, carne y habichuela. La comida de los dominicanos. Cuando tú le niegas el derecho a comer a un dominicano, sobre todo la bandera, como dicen, el plato del día, entonces te va a echar de enemigo a miles y miles de dominicanos. Y qué difícil es la situación, porque a veces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y uno dice, bueno, no sabemos, pero sí sabemos que la situación viene difícil. Petróleo caro, como dije, una reforma fiscal que viene por ahí y que el gobierno va a tener que instrumentar, ubicar fuentes de dónde obtener más dinero. Significa cobrar más impuestos, y cuando se cobra más impuestos a gente que gana los salarios más pírricos, entonces te van a seguir recortando de un salario que no te da ni para comer, ni para mal comer. Aquí hay un problema de déficit habitacional bastante grande, un déficit de alimentación bastante grande. Sin embargo, hay producción. El gobierno dice que hay producción. Acaba de decir que invirtieron casi 22 mil millones de pesos en el fomento de la agropecuaria para prestarlo a productores y que ya los productores están, valga la redundancia, produciendo y devolviendo esa tasa, o sea, con tasa de retorno al Estado, que ya el Estado está obteniendo esos dineros que fueron prestados por ese concepto. Y los productos están ahí. Hay abundancia, pero pregunte por los precios. Pregunte por los precios en los supermercados. Entonces, hay una situación un poquito incómoda en la que el gobierno tendrá obligatoriamente que buscar qué hacer, porque de verdad que es una situación sumamente difícil. Salarios bajitos, salarios muy bajos. Aquí solamente el gran empleador es el Estado. El Estado es el gran empleador porque el sector privado no es un gran empleador. Da empleos, pero no como el Estado. Pero de esa cuota de empleos que tiene el gobierno, más del 75% de esos empleados, sus salarios están por debajo de 40 mil pesos y menos, frente a un consumo, a una canasta familiar que está más o menos en ese precio, llegando a los 40 mil pesos, el precio de la canasta familiar. Entonces, cuando vemos una situación así, nos preguntamos, el que no tiene vivienda, ¿cómo va a pagar una vivienda? Tiene que pagar una renta, tiene que pagar la escuela de los muchachos, tiene que asegurarse algo para la salud, tiene que comprar ropas, tiene que cumplir con otras necesidades socioeconómicas para poder subsistir, ¿verdad? Entonces, cuando vemos una situación así, tan difícil en el hogar actualmente, más con lo que viene, que se anuncia la reforma fiscal, más el petróleo, el costo del petróleo caro, que es la economía que mueve al mundo, ¿verdad? Entonces, ahí sí decimos que las cosas bien difíciles, más difíciles de lo que están.
¿Qué podemos hacer? Bueno, seguir controlando el gasto. El gobierno tiene que obligatoriamente ajustarse a lo necesario, a lo más necesario. En sus hogares también por igual. Comprar lo necesario. Dejar de consumir quizás esas exquisiteces que se consumían antes, que tú ibas al supermercado y comprabas algunas picaderas costosísimas que eran prácticamente un lujo, pero también necesarias. Entonces, dejar de consumir eso. Únicamente consumir lo necesario, arroz, habichuela y carne todos los días, que eso es lo único, para eso es lo único que el dominicano le alcanza, lo poco que gana, y a algunos ni siquiera para eso les alcanza. Entonces viene una situación difícil. Yo creo que tanto el sector privado como el gobierno tienen que embarcarse en una revolución salarial de manera que los salarios, sin que esto sea inflacionario, porque también es peligroso hacer una revolución salarial cuando no se toman en cuenta la inflación, porque la inflación es de todos los días. Todos los días usted va al supermercado y todos los días la comida, los precios de la canasta familiar, de los artículos de consumo masivo, siguen subiendo. Entonces, el gobierno tiene que buscar la técnica de cómo producir o ejecutar una revolución salarial sin que sea inflacionario, porque hay que tener mucho cuidado. Si aumenta los salarios, también se lo traga la inflación. Y cuando viene a ver, estamos pagando más por lo menos. Y eso no es bueno. Así que lo que viene parece que no será fácil. Le pedimos a Dios que nos oriente y que nos agarre confesado, porque el año que viene, ya más tardar, el gobierno anunció que esa reforma fiscal será instrumentada, será sometida hacia las cámaras legislativas para que sea aprobada y sea aplicada en lo inmediato. Así que a prepararnos para esos momentos difíciles que nos esperan y que están a la vuelta de la esquina. Petróleo caro, todo caro y una reforma fiscal. Que Dios nos agarre confesado. Vámonos a una pausa comercial, retornamos con más de Original TV.